Ana estaba sentada en la fría sala de espera del hospital, con las luces blancas y el olor a desinfectante intensificando la angustia que sentía. Sus manos temblorosas sujetaban el celular con fuerza, como si apretarlo pudiera traer alguna solución milagrosa. Al otro lado de la línea, una vez más, la negativa. La voz monótona del empleado del banco de préstamos sonaba aún más cruel ante la gravedad de la situación. Desafortunadamente, no podemos aprobar el crédito en este momento, señora, repetía sin emoción. El corazón de Ana se apretaba. Su hija Luisa, de apenas 8 años, estaba en estado crítico. Un diagnóstico raro, una enfermedad que avanzaba rápidamente, sin piedad. El tratamiento era la única esperanza, pero la suma de dinero que necesitaban era inalcanzable para una madre soltera que ya se encontraba ahogada en deudas. Mientras la voz del empleado se iba distanciando, Ana no podía evitar que las lágrimas rodaran silenciosamente por su rostro. Con cada negativa, el futuro de Luisa parecía alejarse un poco más. Ana siempre había sido fuerte. Había enfrentado innumerables adversidades desde que Luisa nació. Criar a una hija sola nunca fue fácil, pero nunca se rindió. Sin embargo, ahora, en el ambiente estéril del hospital, se sentía pequeña, frágil. Miraba el pasillo iluminado frente a ella y solo escuchaba el sonido de las máquinas que mantenían viva a Luisa. El constante pitido de las ondas y los aparatos resonaba en su mente como un recordatorio cruel de que el tiempo se estaba agotando. Cada segundo sin solución era un paso más hacia la pérdida que ni siquiera podía imaginar. Intentando contener la desesperación, Ana bajó la cabeza, las lágrimas mezclándose con las arrugas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado en su rostro. El peso de la impotencia era abrumador. Ya había recurrido a todos sus familiares, amigos y ahora estaba a merced de un sistema que no veía el dolor humano detrás de los números y las aprobaciones de crédito. «Por favor, Dios mío, ayúdame», murmuró entre sollozos mientras su cuerpo cansado parecía desmoronarse bajo el peso de la situación. En ese momento, Ana se dio cuenta de que más que nunca estaba sola. No había más a dónde correr, no había más a quien pedir ayuda. Solo el silencio de una sala de hospital, el frío metálico de las sillas incómodas y el reloj avanzando cruelmente al mismo ritmo que las máquinas que mantenían viva a su hija. La puerta de la UCI se abrió y un médico salió. Ana se levantó de un salto, limpiándose las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, como si por un segundo hubiera esperanza de buenas noticias. Pero al mirar el rostro del médico, supo que la batalla estaba lejos de terminar. El desespero la consumía, pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza aún resistía, aunque frágil, aunque casi apagada. Eduardo estaba sentado en una de las incómodas sillas de la sala de espera del hospital, absorto en sus propios pensamientos. Había sentido algunos dolores persistentes en los últimos días y, preocupado, decidió buscar ayuda médica. Aunque tenía acceso a todas las comodidades y el dinero que pudiera necesitar, la verdad era que a veces se sentía vacío. Todo el lujo y la estabilidad que había conseguido a lo largo de los años no podían llenar el vacío que dejó la ausencia de quien tanto amaba. El ambiente frío del hospital y la atmósfera de tensión que reinaba solo intensificaban esa sensación de vacío. Mientras esperaba ser llamado, Eduardo intentaba en vano apartar esos pensamientos. El hospital traía a la superficie recuerdos que prefería mantener enterrados. Su esposa, el gran amor de su vida, había fallecido hacía algunos años tras una larga y dolorosa batalla contra una enfermedad que la consumió lentamente. No tuvieron hijos y, desde que ella se fue, Eduardo llevaba una carga constante en el corazón. No solo había perdido a su compañera, sino también la sensación de plenitud que ella traía a su vida. Aunque tuviera todo lo que pudiera desear materialmente, la verdad era que se sentía solo. Estar en ese hospital, rodeado del olor a medicinas y el sonido de las máquinas, traía de vuelta el cruel recuerdo de su impotencia ante la muerte. Absorto en esos pensamientos, Eduardo apenas notó el movimiento a su alrededor, hasta que sus ojos, casi por casualidad, se posaron en una mujer sentada al otro lado de la sala.
Estaba encogida, sosteniendo un celular con manos temblorosas, su rostro marcado por lágrimas silenciosas. Su llanto era contenido, pero Eduardo podía sentir la intensidad del dolor que ella cargaba, incluso a la distancia. Había algo en su mirada, una expresión de desesperación y vacío, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Algo en esa mujer lo tocó profundamente. Tal vez fuera la expresión de impotencia que reconocía de su propia experiencia, algo que conocía muy bien. Esa sensación de no poder hacer nada para cambiar una situación insoportable. Eduardo recordó los días y noches que pasó al lado de su esposa, luchando con todas sus fuerzas para salvarla, solo para ver cómo la vida de ella se escapaba lentamente. El dolor y la desesperación de esa mujer frente a él lo golpearon con una fuerza inesperada. Sin pensarlo mucho, Eduardo sintió un deseo de ayudar, de hacer algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el sufrimiento de esa desconocida. No sabía lo que ella estaba enfrentando, pero entendía la sensación de estar solo en medio del dolor. Incluso con todo el dinero y la comodidad del mundo, Eduardo sabía que nada de eso podía sustituir la presencia de alguien a quien se ama. Observaba cada movimiento de la mujer, las manos que intentaban secar las lágrimas, los ojos que buscaban respuestas en el vacío. Por un instante pensó en levantarse e ir hacia ella, ofrecerle un poco de consuelo. Pero vaciló, temiendo parecer invasivo. Sin embargo, el sentimiento de conexión era demasiado fuerte para ser ignorado. Eduardo sabía que, de alguna manera, sus vidas se habían cruzado en ese hospital por una razón mayor, y tal vez él tenía algo que ofrecer, aunque fuera un momento de alivio en medio de la carga que ella llevaba. Al ver a Ana tan vulnerable, Eduardo sintió que necesitaba hacer algo. Su dolor era casi palpable y él sabía que, en ese momento, incluso el más pequeño gesto de empatía podría marcar una gran diferencia. Se levantó lentamente, teniendo cuidado de no asustarla, y caminó hacia la máquina de café del hospital. Compró 2 vasos, uno para él y otro para ella. No era mucho, pero sabía que ese simple acto de ofrecer algo caliente y familiar podría abrir una pequeña puerta para el diálogo, una oportunidad para mostrarle que no estaba sola. Volviendo a la sala de espera, Eduardo se acercó a Ana con cautela, respetando su espacio. Se sentó en una silla cercana sin invadir su privacidad. «Disculpa la molestia», dijo él, extendiéndole uno de los vasos de café con una sonrisa amable. «Pero parece que necesitas esto más que yo». Su voz era tranquila y suave, cargada de una gentileza genuina, el tipo de tono que trae seguridad y consuelo. Ana levantó la vista, sorprendida. No esperaba que alguien se le acercara, mucho menos que le ofrecieran algún tipo de consuelo. Por un momento dudó. Estaba acostumbrada a enfrentar sus batallas sola, pero el gesto de Eduardo parecía sincero, sin intenciones ocultas. El calor del café en sus manos frías proporcionó un alivio inesperado, aunque pequeño. «Gracias», susurró ella, incapaz de ocultar la emoción en su voz. Era solo un café, pero en ese momento parecía mucho más que eso, era una mano extendida en el momento en que más lo necesitaba. Eduardo permaneció en silencio, sin presionarla. Entendía que muchas veces las personas solo necesitaban a alguien que estuviera presente, sin juicios ni exigencias. Y fue esa tranquilidad la que hizo que Ana se sintiera segura. Poco a poco, el peso que llevaba comenzó a soltarse, y sin darse cuenta, comenzó a desahogarse. Entre lágrimas, Ana le contó sobre su hija Luisa, de solo 8 años, que luchaba contra una enfermedad grave y rara. Habló de los meses de incertidumbre, de las noches sin dormir y del miedo constante a perder a la persona que más amaba. Con cada palabra, Ana revelaba más del dolor que había intentado suprimir. Le contó sobre la impotencia que sentía por no tener los recursos para pagar el tratamiento que podría salvar a Luisa y cómo ya había agotado todas sus opciones. Eduardo la escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón se apretaba. Apenas conocía a esa mujer, pero su dolor resonaba profundamente en él. Sabía lo que era enfrentar esa impotencia y lo devastadora que podía ser.
Cuando Ana terminó de hablar, se sintió más ligera, como si una carga inmensa hubiera sido retirada de sus hombros. Eduardo la miró con empatía y comprensión. «Sé lo que es no poder ayudar a alguien que amas», dijo calmadamente. «Pero no estás sola en esto». Eduardo continuaba escuchando atentamente mientras Ana desahogaba su angustia, su desesperación contenida y sus lágrimas silenciosas. Él permanecía en silencio, pero su mente trabajaba rápidamente, cada palabra de ella encendía una llama de determinación dentro de él. Eduardo conocía bien el dolor de perder a alguien y la sensación de impotencia que ella describía lo conmovía profundamente. Algo dentro de él se negaba a dejar que esa madre enfrentara todo sola. Después de unos minutos, cuando finalmente ella se quedó en silencio, Eduardo respiró hondo, sintiendo su corazón acelerarse. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de esa conversación y tal vez la vida de Ana. Con una firmeza que lo sorprendió hasta a él mismo, Eduardo finalmente habló, cada palabra cargada de propósito. «Ana, puedo ayudarte. No te preocupes por el dinero. Haré lo que sea necesario para que Luisa tenga el tratamiento que necesita». El silencio que siguió fue casi ensordecedor mientras Ana intentaba asimilar el impacto de esas palabras. Lo que él ofrecía era más que dinero, era una oportunidad de esperanza. «Tengo los recursos y conseguiremos la cirugía que Luisa necesita». Su voz tranquila y decidida sonó como una ancla en medio del caos que ella vivía. No había vacilación en sus palabras, y eso le trajo a Ana algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Ana se quedó inmóvil. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Miró a Eduardo, su rostro aún marcado por las lágrimas, pero ahora con una expresión de asombro e incredulidad. ¿Cómo un extraño que apenas conocía podría ofrecer la solución al mayor problema de su vida? Las palabras de él parecían casi imposibles de absorber, como si fueran demasiado buenas para ser verdad. «¿Cómo?», balbuceó, su voz fallando, incapaz de terminar la frase. Eduardo sonrió con gentileza, percibiendo la confusión en el rostro de Ana. Hizo una pequeña pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «He pasado por muchas cosas, Ana. Y, sabes, a veces pienso que nada ocurre por casualidad, que todas las dificultades nos llevan a los momentos en los que realmente podemos marcar la diferencia». Su voz era tranquila, pero cargada de una convicción que Ana no pudo ignorar. Ana vaciló, sintiendo un torbellino de emociones inundar su corazón. Siempre había sido una mujer orgullosa, resistente, acostumbrada a enfrentar sus batallas sola. Sin embargo, en ese momento, la idea de no aceptar la ayuda que Eduardo ofrecía le parecía casi insoportable. El miedo a perder a su hija la hacía reconsiderar todas sus creencias. Por primera vez, el orgullo no parecía tan importante como la vida de Luisa. Siempre había hecho todo lo posible por ser fuerte para Luisa, para no mostrar debilidad. Pero, al mismo tiempo, sabía que la situación era demasiado crítica como para rechazar ayuda. Luisa no tenía tiempo que perder, y Ana sabía que no podía permitir que el orgullo pusiera en riesgo la vida de su hija. Ana bajó la cabeza por un momento, tratando de controlar las lágrimas que insistían en volver. «Gracias», murmuró casi en un susurro. Luego levantó la vista y, tratando de alejar las emociones, preguntó: «¿Y tú? ¿Por qué estás aquí en el hospital?». Eduardo respiró hondo y respondió con una sonrisa leve: «Ah, nada grave. Estaba sintiendo algunos dolores y vine a hacerme unos exámenes. Parece que estaré bien, solo necesitaré tomar algunos medicamentos en casa». Las palabras de él llegaron como un alivio, y Ana sintió que podía confiar aún más en aquel hombre, que de repente había aparecido en su vida como una respuesta inesperada a sus oraciones. Al día siguiente, Luisa fue ingresada para someterse a la cirugía tan necesaria. Ana acompañó a su hija hasta la puerta de la sala de operaciones, y mientras veía cómo los enfermeros llevaban el pequeño cuerpo de Luisa, sintió una mezcla intensa de alivio y miedo. Alivio por finalmente iniciar el tratamiento que podría salvar a su hija,
pero también un miedo constante que la consumía. ¿Y si la cirugía no era suficiente? Las horas que siguieron parecían interminables y la sensación de estar sola comenzó a pesar sobre ella. Sin embargo, su teléfono vibró en su bolsillo, trayendo una sorpresa reconfortante. Era Eduardo. Ana, ¿cómo están las cosas? La voz serena y tranquila de Eduardo le brindó un alivio inmediato. Eduardo siempre sabía el momento exacto para aparecer, incluso a distancia. Estoy aquí si necesitas algo, dijo él, y esas palabras, como siempre, la confortaron profundamente. Aunque Eduardo no estaba presente físicamente, siempre encontraba formas de apoyar a Ana, tanto emocional como financieramente. La llamaba algunas veces a la semana, sin invadir su espacio, pero siempre asegurándose de que ella supiera que no estaba sola en esta travesía. Las conversaciones comenzaban con actualizaciones sobre el estado de Luisa, pero con el tiempo se convirtieron en una forma de distraer la mente de Ana de los pensamientos sombríos que frecuentemente la atormentaban. La cirugía de Luisa fue un éxito, pero necesitaría permanecer algunos días en el hospital para recuperarse. Cuando Ana recibió la noticia de que todo había salido bien, una ola de emoción la invadió. En el fondo, sabía que Eduardo había sido una pieza crucial para que eso sucediera. Las llamadas de él no eran frecuentes, pero cada vez que hablaban, las conversaciones eran profundas. Eduardo compartía sus propias experiencias de manera simple y honesta, sin intentar abrumar a Ana. Y, poco a poco, Ana también comenzó a abrirse, revelando sus miedos y las dificultades de criar a Luisa sola. Nunca imaginé que dependería tanto de alguien, confesó Ana durante una de esas llamadas. Eduardo, siempre amable y comprensivo, respondió, a veces, incluso los más fuertes necesitan ayuda, Ana. La amistad entre ellos crecía de manera natural. Eduardo sabía cómo apoyar a Ana sin jamás forzar su presencia. Y Ana, que siempre había estado acostumbrada a enfrentar todo sola, comenzó a darse cuenta de que no había nada de malo en aceptar ayuda cuando más la necesitaba. Aunque las circunstancias seguían siendo difíciles, la conexión que surgió entre ellos iluminaba su vida de una manera que nunca esperó. Finalmente, Luisa fue dada de alta. El momento tan esperado, que parecía distante meses atrás, llegó cargado de emociones. Ana estaba radiante de felicidad al ver a su hija sonreír de nuevo, sana, lista para volver a casa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y la emoción de la alta disminuía, una nueva preocupación empezó a invadir la mente de Ana. Mientras empacaba las pocas cosas que tenían en el hospital, sus pensamientos giraban en torno a cómo sería la vida a partir de ese momento. Luisa estaba mejor, pero aún necesitaba cuidados y atención, y Ana, ahora desempleada, tendría que encontrar una forma de mantenerse a sí misma y a su hija. Desde que Luisa enfermó, Ana había dejado su trabajo para dedicarse por completo al tratamiento de su hija. No tenía ingresos, no tenía seguridad financiera, y con Luisa aún necesitando atención constante, no sabía cómo conciliará la búsqueda de un nuevo trabajo con los cuidados de su hija. ¿Cómo voy a hacer todo esto?, pensaba, intentando mantener la calma mientras las dudas se acumulaban. Eduardo, siempre atento a lo que sucedía a su alrededor, rápidamente notó la inquietud de Ana. No podía evitar preocuparse por ella. Desde el momento en que la conoció, la determinación y vulnerabilidad de Ana lo habían conmovido profundamente. Pensaba en su propia vida, en todo lo que había perdido, y sentía una creciente necesidad de protegerla, de asegurarse de que ella y Luisa nunca pasaran por el tipo de dolor que él había experimentado. Estaban en el hospital, esperando los últimos papeles de alta de Luisa, cuando él, con su habitual sensibilidad, se acercó para conversar. Ana, ahora que Luisa ha sido dada de alta, ¿has pensado en cómo será de aquí en adelante? ¿Cómo organizarás tu vida? Ana suspiró profundamente antes de responder. Seguiré luchando, Eduardo. Siempre ha sido así. Buscaré un empleo, como lo hice antes. Tuve que dejar mi trabajo para acompañar a Luisa en este proceso, pero ahora que está mejor, haré todo lo posible para encontrar uno y seguir adelante.
Su voz era firme, pero Eduardo percibía el peso que esas palabras llevaban. El semblante de Ana dejaba entrever la preocupación por el futuro, la angustia de una madre que quería estar cerca de su hija, pero que también necesitaba garantizar el sustento de su familia. Eduardo la miró por un momento, reflexionando. Se sintió conmovido por la fortaleza de Ana, por la forma en que enfrentaba todo con determinación, a pesar de estar visiblemente agotada. Después de unos segundos, él habló sin dudar: Ana, tengo una propuesta para ti. Ella lo miró sorprendida, sin saber qué esperar. ¿Propuesta? Sí, respondió él con una sonrisa amable. Dime, ¿sabes cocinar? Ana rió levemente, sorprendida por la pregunta. Sí, sé. Cocinar era una de las cosas que más me gustaba hacer antes de que todo esto sucediera. Es una forma de tranquilizarme. Eduardo asintió, como si confirmara algo que ya estaba en su mente. ¿Y alguna vez has pensado en trabajar como cocinera? Mira, mi casa necesita a alguien que se ocupe de la cocina. Tengo un equipo, pero necesito una cocinera de confianza. Y más que eso, tú y Luisa podrían vivir allí. Ana abrió los ojos con sorpresa. ¿Vivir allí? ¿En tu casa? Eduardo sonrió nuevamente, esta vez más serio. Sí. Luisa todavía necesita atención, y de esta manera no tendrías que dejarla al cuidado de otras personas. Estaría en un lugar seguro, y yo sé que puedo ayudar en lo que sea necesario. Además, tendrías un trabajo estable y podrías estar siempre cerca de ella. Ana no pudo contener las lágrimas. La propuesta de Eduardo era algo que jamás hubiera imaginado. Trabajar en su casa, vivir allí con Luisa, asegurarse de que su hija recibiera los cuidados que aún necesitaba. Todo eso parecía demasiado bueno para ser verdad. Durante unos segundos, se quedó en silencio, tratando de absorber lo que acababa de escuchar. Eduardo, siempre tan generoso y atento, estaba una vez más ofreciéndole una solución que ella ni siquiera sabía que podía existir. Yo, no sé qué decir, murmuró Ana con la voz entrecortada por la emoción. Eres un ángel en nuestras vidas, Eduardo. No sé qué hice para merecer esto, pero le agradezco a Dios todos los días por haberte puesto en nuestro camino. Rápidamente se secó las lágrimas, intentando recuperar el aliento. Acepto. Claro que acepto. No puedo rechazar una oportunidad así. Eduardo la miró con cariño, satisfecho de verla aliviada. Y me alegra que hayas aceptado. Al día siguiente, Ana y Luisa se mudaron a la casa de Eduardo. La transición fue más suave de lo que Ana había imaginado. Eduardo, siempre tan amable, se aseguró de que ambas se sintieran cómodas desde el principio. Él y Luisa desarrollaron una relación especial. El comportamiento cariñoso y atento de Eduardo conquistó rápidamente a la niña. Pasaban tiempo juntos, y Eduardo siempre encontraba maneras de alegrar a Luisa, ya fuera con pequeñas bromas o conversaciones sobre lo que le gustaba. Para Ana, trabajar en la casa de Eduardo también fue un alivio. La rutina en la cocina, que antes parecía una carga, ahora era una fuente de alegría y gratitud. Tenía la oportunidad de cocinar con dedicación y sabía que Luisa estaba bien, siempre cerca de ella, en un entorno seguro con alguien en quien confiaba. Con el paso del tiempo, Ana se dio cuenta de que, además de un trabajo y un hogar, Eduardo le había dado a ella y a Luisa algo aún más valioso, una nueva oportunidad de vivir con tranquilidad y seguridad, rodeadas de cuidado y amor. La relación entre ellos, que comenzó como una amistad cimentada por el apoyo y la generosidad, florecía en algo más profundo, con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. El sol ya estaba alto cuando Ana comenzó a preparar el desayuno en la casa de Eduardo. El aroma de café recién hecho y pan caliente llenaba la cocina, pero algo parecía fuera de lo normal. Eduardo, que siempre era puntual, aún no había bajado para unirse a ella y a Luisa como solía hacerlo. Generalmente, él era la primera persona en aparecer en la mesa, con una sonrisa acogedora y un comentario agradable para comenzar el día.
Extrañada por su retraso, Ana dejó lo que estaba haciendo y miró el reloj. No había recibido ningún mensaje ni aviso de que cambiaría su rutina. Sintiéndose un poco preocupada, decidió subir hasta su habitación para ver si se le había hecho tarde o si algo había ocurrido. Cuando llegó a la puerta del cuarto de Eduardo, no escuchó ningún sonido de movimiento. No había ruido de él arreglándose ni de la televisión que solía ver temprano. Tocó suavemente la puerta. Eduardo, llamó, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, un poco más fuerte, llamando nuevamente su nombre. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil al otro lado. El corazón de Ana se aceleró. Algo estaba mal. Inmediatamente abrió la puerta y, al entrar, encontró a Eduardo todavía en la cama. Estaba acostado, con los músculos del cuerpo tensos por el dolor que irradiaba desde su pecho. Su rostro, pálido como nunca, estaba cubierto de sudor, y su respiración corta delataba lo mucho que estaba luchando contra algo mucho más grande que un simple dolor. Ana. Su voz salió como un susurro entrecortado, como si cada palabra fuera una batalla. Intentó moverse, pero el peso en su pecho lo detenía, y en ese momento, Ana supo que el tiempo estaba en su contra. Ana sintió el pánico subir por su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que Eduardo necesitaba ayuda inmediata. Sin perder tiempo, tomó el teléfono y llamó a la ambulancia, explicando rápidamente la situación. Mientras esperaba la llegada del equipo médico, intentó consolarlo, pero era evidente que él estaba sufriendo mucho. Eduardo luchaba por respirar y las palabras salían con dificultad. Ana sabía que cada segundo contaba. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos le dieron la primera atención y dijeron que necesitaban llevarlo al hospital de inmediato. Ana fue con él en la ambulancia, manteniendo su mano entre las suyas, intentando transmitir toda la fuerza y la calma que podía. Dejó a Luisa al cuidado de los empleados, sabiendo que su hija estaba segura, y ahora su única preocupación era Eduardo. En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Eduardo fue llevado de urgencia a la sala de emergencias, donde confirmaron que estaba sufriendo un infarto. Gracias a la rápida acción de Ana, fue salvado de algo mucho más grave. Las horas que siguieron fueron tensas, pero los médicos informaron que, por poco, Eduardo había escapado de una consecuencia fatal. Eduardo tuvo que quedarse internado bajo observación, y Ana se turnaba entre cuidar de Luisa y estar presente en el hospital junto a Eduardo. Aunque se preocupaba por su hija, sabía que Luisa estaba bien cuidada por los empleados de Eduardo, lo que le daba más tranquilidad para dedicarse a su amigo en ese momento crítico. Hacía todo lo posible por estar allí, conversando con los médicos y trayendo palabras de consuelo y fuerza para Eduardo mientras él se recuperaba. Eduardo, por su parte, se sentía profundamente conmovido por la dedicación de Ana. En uno de los momentos en los que estaban solos en la habitación del hospital, la miró con una mezcla de gratitud y emoción en los ojos. Ana. Si no fuera por ti, podría no estar aquí ahora, dijo, su voz aún débil pero cargada de sentimiento. Y me salvaste. Ana sonrió con suavidad, sus ojos llenos de alivio al verlo fuera de peligro. Eduardo, no necesitas agradecerme, respondió ella con la misma serenidad que siempre demostraba. Salvaste la vida de mi hija, siempre has estado a nuestro lado en los momentos más difíciles. Lo mínimo que podía hacer es estar aquí contigo ahora. Hubo una pausa cargada de emoción entre los dos, y entonces Eduardo, aún con una sonrisa cansada, dijo, qué bueno que nos tenemos el uno al otro. Esas palabras resonaron profundamente en Ana. Desde el principio, Eduardo había sido la fuerza silenciosa detrás de su lucha, y ahora sentía que los papeles se habían invertido. No solo estaban devolviéndose gestos de bondad, sino que estaban construyendo algo mucho más profundo, un lazo de complicidad y afecto, una relación que iba más allá de la simple gratitud. En los días que siguieron, Eduardo continuó recuperándose, y Ana nunca dudó en estar a su lado, incluso mientras cuidaba de Luisa. Se aseguró de que él sintiera que no estaba solo,
tal como él había hecho por ella meses antes. Y a medida que pasaban los días, se hacía cada vez más evidente que juntos habían encontrado algo especial, una conexión que trascendía las dificultades y que se fortalecía en la adversidad. Después de unos días en el hospital, Eduardo finalmente fue dado de alta. La recuperación fue un alivio, no solo para él, sino también para Ana y Luisa, que lo esperaban ansiosamente en casa. La vida poco a poco fue volviendo a la normalidad. Luisa, con su salud restaurada, pudo regresar a la escuela. Eduardo, por su parte, también retomó el trabajo, pero con una nueva perspectiva. Había aprendido a valorar aún más su salud y comenzó a cuidar mejor de sí mismo tras el infarto, prestando más atención a su alimentación y descanso, algo en lo que Ana siempre estaba atenta para ayudar. La rutina en la casa parecía fluir mejor que nunca. Ana, que había asumido las responsabilidades de la cocina y ayudaba a organizar el hogar, se convirtió en el equilibrio que Eduardo tanto necesitaba. Su presencia, tranquila y firme, traía una armonía antes desconocida en ese ambiente. Los empleados notaron la diferencia, y todo parecía funcionar de manera más suave. La casa de Eduardo, antes grande y silenciosa, ahora tenía vida. Y mucho de eso se debía a Ana y Luisa, quienes llenaban el espacio con risas, conversaciones y una nueva energía. Eduardo, que antes se conformaba con llegar a casa y relajarse solo, ahora ansiaba el momento de regresar al hogar y ser recibido por Ana y Luisa. Sabía que al abrir la puerta encontraría la sonrisa acogedora de Ana y a Luisa corriendo para abrazarlo. Era una sensación que no había experimentado desde que perdió a su esposa, la de tener una casa que no era solo una estructura física, sino un verdadero hogar. Cierto día, después de una noche tranquila, Luisa ya se había ido a la cama. Ana, como de costumbre, estaba terminando de organizar los últimos detalles de la casa, asegurándose de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Mientras guardaba los platos y apagaba las luces de la cocina, Eduardo, que la observaba en silencio, sintió un impulso que había estado creciendo dentro de él desde hacía tiempo. La llamó suavemente: Ana, ¿por qué no te sientas conmigo un rato en la terraza? La noche está hermosa, y creo que necesitamos hablar. Ana se detuvo por un momento, sorprendida por el tono de Eduardo, y sonrió. Claro, Eduardo. Solo termino aquí y voy. En pocos minutos, se unió a él en la terraza, donde la suave brisa de la noche traía una tranquilidad que no experimentaban desde hacía mucho tiempo. Se sentaron uno al lado del otro, en un silencio cómodo, roto solo por el sonido de las hojas de los árboles moviéndose suavemente. Eduardo suspiró y miró a Ana con una expresión seria pero cariñosa. Sabes, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado desde que nos conocimos. Ana sintió, también pensativa. Sí, ha sido tanto. A veces parece que ha pasado una vida entera desde aquel día en el hospital. Sí, ha sido mucho. No sé qué habría pasado conmigo o con Luisa si nuestros caminos no se hubieran cruzado. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero la verdad, Ana, es que lo que siento por ti va más allá de la gratitud o la amistad. Hace tiempo que me di cuenta de eso. Me encuentro pensando en ti durante el día, deseando llegar a casa para verte. Lo que comenzó como un sentimiento de gratitud y cariño ha crecido en algo mucho mayor. Ana lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Eduardo continuó, su corazón latiendo con más rapidez. Quiero ser honesto contigo porque creo que nos lo merecemos. Lo que siento por ti no es solo amistad, desde hace mucho. Es algo más profundo. Me gustaría mucho que sintieras lo mismo, pero si no es el caso, lo entendería completamente. Ana sintió su corazón acelerarse, pero al mismo tiempo, una paz la envolvía. Era como si esas palabras fueran exactamente lo que había esperado escuchar, sin siquiera darse cuenta. Respiró hondo y miró a los ojos de Eduardo, quien la observaba visiblemente ansioso. Eduardo. Comenzó ella, con una suave sonrisa en los labios. Yo siento lo mismo. De hecho,
he estado tratando de entender estos sentimientos desde hace un tiempo. Te has convertido en alguien muy especial y esencial en mi vida. No solo para mí, sino también para Luisa. Las dos hemos encontrado en ti mucho más de lo que podíamos imaginar. Eduardo sonrió, sintiendo una ola de alivio y felicidad inundar su corazón. Sabes, Ana, nunca imaginé que podría sentir esto de nuevo. Hizo una pausa, mirándola como si buscara las palabras adecuadas. Ustedes dos han traído de vuelta una luz que pensé haber perdido para siempre. Quiero que construyamos algo juntos, algo verdadero, real. Ana asintió, las lágrimas de emoción comenzando a acumularse en sus ojos. Ya eres parte de nuestra familia, Eduardo. Y, sinceramente, no sé cómo sería nuestra vida sin ti ahora. Eduardo se inclinó suavemente, tomando la mano de Ana con ternura. Qué bueno que nos tenemos el uno al otro, dijo, y ambos sintieron el peso de esas palabras. No solo estaban agradeciendo el presente, sino reconociendo el profundo significado de sus caminos, que por casualidad o destino, los habían unido. Esa noche, bajo las estrellas y en el cálido silencio, Ana y Eduardo sellaron lo que ambos ya sabían en sus corazones, un verdadero amor había comenzado a florecer. No era solo gratitud o amistad, sino una conexión profunda que los unía, transformando sus vidas y creando algo nuevo, una nueva familia construida sobre el cuidado, el cariño y el amor. A partir de ese momento, ya no miraban al pasado con dolor, sino al futuro con esperanza. Y así, juntos, comenzaron a escribir el siguiente capítulo de sus vidas. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos y compartirlo con tus amigos. Además, me encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario contándome qué te pareció y qué fue lo que más te emocionó en este viaje. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.